Muy buenos días, nos encontramos en Lima, Perú, con la prestigiosa escritora Isabel Allende. Isabel, buenos días, agradecemos que nos acompañes y compartas parte de tu vida con nosotros. Buenos días a todos ustedes y para mí es el placer de poder estar con ustedes y compartir parte de mis experiencias. Bien, Isabel, ¿podrías decirnos cuál fue el lugar y fecha de tu nacimiento? Bueno, yo nací un 2 de agosto de 1947 acá en Lima, Perú, pero también tengo nacionalidad chilena. Isabel, ¿cuál fue su primera novela? Bueno, mi primera novela fue La Casa de los Espíritus. Claro que seguidamente fue llamada El Realismo Mágico. Igual que el movimiento de Gabriel García Márquez. Sí, fue al mismo tiempo comprada con la novela Cien años de soledad de dicho autor. ¿En qué año se publicó esta novela? Mi novela fue publicada en 1982 y debido a los sucesos y ambientes que existieron en esta época, fueron los que produjeron el golpe militar. ¿En qué se basó para escribir este libro? Bueno, yo me basé en mis recuerdos de infancia y juventud, de los hechos que ocurrieron en la familia Trueba a lo largo de 4 generaciones. Gracias, Isabel. Bueno, y agradecemos mucho que nos haya acompañado en el día de hoy, compartiendo estos detalles de su vida y de sus experiencias. Nos encontraremos en otras oportunidades. Sigan ustedes en esto. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero La Resurrección. Hoy nos encontramos con la escritora Laura Restrepo, quien nos contará de sus obras literarias y de su vida personal. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Laura, para empezar esta entrevista quisiéramos saber qué recuerdo tienes tú de tu niñez. Bueno, mi niñez fue muy linda, fue muy hermosa porque estuve acompañada de mi núcleo familiar pues siempre. Pero entonces en esta época fuimos como muy nómadas porque a mi padre no le gustaba la educación tradicional, entonces cada vez que nuestra madre nos inscribía en un colegio y hacía todas las cosas para que tuviéramos una educación como ella la tuvo, mi padre nos sacaba. Y por eso viajábamos, a él le gustaba que viajáramos, que conociéramos, que estuviéramos en muchas exposiciones de obras, eso era lo que a mi padre le gustaba. Laura, quisiéramos saber qué te llamó a ti la atención de la política para incluirla en tu vida literaria, en tu vida de escritora. Bueno, llegué a la política más o menos cuando entré en la Universidad Nacional, puesto que esta era una institución muy politizada. Pues estuve en la época donde estuvo la Revolución Cubana, más o menos en mayo del 68. Era un movimiento campesino en Colombia en esa época. Entonces después de entrar a ese movimiento, viajé a España y a Argentina, donde estuve más o menos 2 años y tuve mi primer hijo. Después volví aquí a Colombia. Ok, Laura, cuéntanos de tu libro Historia de una traición. Bueno, este libro lo escribí en México, más o menos durante 1985, 1983, pues este libro lo hice como escribiendo mi vida durante la Comisión de Paz. Esto fue en el gobierno de Belisario Betancur, en los diálogos que habían con el M-19. Después de que yo estuve allá, pasaron muchas cosas que me llevaron a ir a México, donde hice este libro y escribí esta historia. Laura, ¿qué opinas de la literatura? Bueno, ¿qué se puede decir de la literatura? La literatura es hermosa. La literatura es una forma de hacer política, aunque no se aborde directamente este tema. ¿Por qué? Porque mientras que escribo puedo hablar de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la entereza del ser humano, y esto es hacer política. Son distintas maneras de hacer lo mismo y todavía sigo este rumbo, todavía lo hago. Ok, Laura, ya para terminar, quisiera que nos hablara sobre tu novela La Dulce Compañía.
ya que fue una de tus obras más reconocidas y de la cual ganaste 3 premios. Bueno, con esta obra gané 3 grandes premios. ¿Qué te puedo decir de la Dulce Compañía? Que la hice en 1995 y presenta un choque entre la protagonista y entre un barrio pobre lleno de supersticiones. Ok, Laura, muchas gracias. Gracias por estar en nuestro noticiero La Resurrección. Que tengas buen día. Muchas gracias a ti. Bueno, bienvenidos al noticiero La Resurrección. En esta emisión suscitamos a María Mercedes Carranza, escritora, poeta, crítica literaria, y a Luis Rafael Sánchez, dramaturgo, cuentista y un gran novelista, quienes vienen a compartir parte de su trascendencia literaria. Buenos días para los dos. Buenos días. Para empezar, vamos a darle la palabra a María Mercedes Carranza. Bueno, basándonos en el legado literario de sus poemas, novelas, cuentos, ¿usted se considera feminista? Sí, pues de acuerdo con la reforma de la Constitución del 91 y el proceso de paz en que se está dando en Colombia, me he dado cuenta que este país es muy machista. Entonces, quise expresar o darle importancia a la mujer en mis escritos. Ahora usted, Rafael, como dramaturgo, y teniendo en cuenta las ideas respecto a las situaciones aleatorias, quienes leen sus obras, ¿cómo caracteriza sus escritos? Mis escritos los caracterizo como una fuente en la que la persona que los está leyendo se sienta relacionada, dado que muchas de las veces mis relatos implican vivencias propias y ajenas que quiero reflejar a través de un escrito y que quizás muchas personas están viviendo o pueden llegar a vivir. Por ello, pues mis escritos van de una persona sencilla al público. Bueno, y María Mercedes, en la Casa de la Poesía que usted fundó y de acuerdo con las personas que vienen iniciando su formación literaria, ¿qué aportes le da a ellos? Que en cada experiencia vivida expresen lo que sienten y qué mejor que en la literatura. Bueno, y Rafael, ¿cuál es su aporte en la literatura latinoamericana? Bueno, mi aporte también está muy ligado a lo que dice Mercedes, en relacionar esa parte sentimental, emocional, en la que la persona pueda reflejar sus pensamientos, sus ideas, más que en esta época pues está marcada por la violencia, la crisis política, pues creo que mi país, no sé el de Mercedes. Entonces, pues qué mejor que uno expresar y demostrar todo lo que se siente y se piensa para que la persona pues comunique y pues dé a conocer qué piensa, qué siente, qué pretende mejorar o quizás cambiar. Bueno, muchas gracias para los dos.